CNN Chile y 3xI presentan Pares Impares. De manera muy profunda. Si vivimos directamente un episodio de violencia, esa cuestión queda como una herida muy concreta marcada en la vida de todos y todas. Pero también si la recibimos como en homeopatía, si todos los días tenemos un poquito de violencia, nos vamos afectando, complicando, marchitando como personas y como comunidades. Es por eso que nos ha parecido tan importante en Pares Impares hacer un foco en la última publicación del CEP, Violencia en Chile, la fragilidad del orden social, subtitula, porque hace una mirada sobre la violencia compleja para un tema que es complejo, que no se puede simplificar ni reducir a la escala, por ejemplo, de la delincuencia. La forma en la que las personas y las sociedades vivimos la violencia es multidimensional. Y por eso estamos tan agradecidos de este trabajo realizado por Aldo Mascareño, Rodrigo Vergara, Nicole Gardela. Muchas gracias, Aldo, con quien estamos hoy día, doctor en Sociología, investigador del CEP y tantos otros títulos que no voy a leer. Muchas gracias por estar con nosotros. Aldo, nosotros tenemos mucha gratitud, pero ustedes tuvieron un interés de investigación y científico. ¿Por qué decidieron investigar la violencia como un crisol, como una variedad de experiencias? Porque, bueno, como tú lo dijiste en la introducción, es una experiencia que nos afecta a todos, que nos afecta en alta medida, pero también que nos afecta desigualmente, ¿no? O sea, es una experiencia común para todos y que nos afecta emocionalmente, que nos puede afectar físicamente, que la percibimos discursivamente en las interacciones sociales cotidianas, en el fondo, ¿no? Cuando, no sé, te encuentras con alguien en la calle, en el auto, ¿no? Y se produce una relación, un roce, y eso inmediatamente puede gatillar violencia. Uno está atento a ese tipo de cosas actualmente. Uno tiene un escáner en relación con el entorno que hoy día está muy enfocado en la posibilidad de que surja un acto violento, ¿no? Un acto que quiebre, por tanto, la interacción social, porque la interacción social y la violencia es precisamente un quiebre de esa interacción. De lo que dices hay dos cosas que está bueno remarcar. La primera es que efectivamente nosotros biológicamente estamos diseñados para poder percibir la amenaza, ¿no? Así es. Y poder responder a ella. La violencia sin duda es una amenaza muy concreta y a veces se materializa, por ejemplo, en la pérdida de la vida, pero otras veces en una mala experiencia. Pero también hay algo que parece ser como un circuito sin fin, y es que si yo estoy todo el rato atento o alerta ante la posibilidad de que la violencia se despierte, a veces en un comentario, otras veces en una interacción en la calle, mi posibilidad de reaccionar bien, de reaccionar con los valores supremos, de manera generosa, de manera solidaria, igual se reduce, ¿no? O sea, como que te predispone a un mundo que es mucho más hostil. Se reduce. Yo creo que eso muestra, ¿no? O sea, como eso que tú señalas, esa predisposición que está más a flor de piel ahora a reaccionar de una manera, o a esperar una reacción de manera violenta, tiene que ver con procesos más fundamentales de nuestra sociedad, de las últimas décadas, diría yo, y que tienen mucha relación con lo que está en el título del libro y en el subtítulo, que es esta idea de fragilidad del orden social, ¿no? O sea, nosotros en este libro, en esta investigación en general, y nuestros autores, que cerca de 31 autores en 14 capítulos en esta investigación, siempre intentan observar ese fenómeno de la violencia a partir de cuáles son los condicionamientos en las instituciones sociales, en nuestra sociedad, ¿no? En nuestras estructuras sociales, que hacen posible que en los contextos de interacción social, en las relaciones sociales más cotidianas, más concretas, incluso más íntimas, como la familia o la sala de clase, emerjan fenómenos de violencia verbal, de violencia discursiva, de violencia psicológica y, por supuesto, también de violencia física. ¿Cuáles son esos? Mira, o los que más te llaman la atención. Sí, esos son diferenciados por ámbitos, ¿no? O sea, uno tiene que presuponer que
para que aparezca esta violencia y para que nosotros tengamos hoy una percepción de una idea de violencia tan a flor de piel, tan alta como la que tenemos hoy, tienen que haber debilidades en lo que nosotros llamamos el poder público, ¿no? En las instituciones sociales. Y ese no es un proceso que acontezca de un momento a otro. O sea, paulatino, es va un proceso deteriorando. que tiene décadas, ¿no? Que tiene, al menos desde la década de los 90 en adelante, uno puede empezar, por ejemplo, ¿no? Debilidad del poder público. ¿Te recuerdas el atentado a los camiones forestales en Lumaco en el año 1997? ¿Cuál es la reacción inicial de las instituciones sociales? No, esto es un hecho aislado. Si uno encapsula, ¿no? fenómenos de violencia O en uno esa... niega, ¿no? Que es lo que nos pasa a las personas también. Bueno, Cuando tenemos... exactamente, ¿no? Esta idea de hecho aislado es justamente para no observarlo, ¿no? Para no observarlo concretamente en qué es lo que ese hecho aislado te está indicando en relación con lo que viene en el futuro. Entonces, ahí tenemos una debilidad del poder público. No, es no observar que ese tipo de violencia, por ejemplo, es algo distinto a la que se había producido antes. En el ámbito de las migraciones, por ejemplo, ¿no? Habernos demorado, qué sé yo, no sé, 5 años, 6 años en darnos cuenta que esta última ola migratoria que empieza en el 2018 es distinta a la ola migratoria que comenzó en los años 90, ¿no? Con la población peruana fundamentalmente, y ahora, ¿no? Con una población que llega, como según las cifras proyectivas del Instituto Nacional de Estadística, como 1,5 millones de personas en el fondo. Entonces ahí lo que observamos es que hay debilidad del poder público en la detección, y si hay debilidades del poder público en la detección de las instituciones de la detección, entonces tenemos un mal augurio de cómo podemos intervenir en esas situaciones para que no se nos transformen en esto que en la actualidad se nos están transformando. Aldo, ¿qué cosas a ti te sorprendieron? ¿Qué hallazgos a ti te hicieron mirar algo de una manera nueva, ¿no? Porque efectivamente el diagnóstico llegó tarde, pero empezamos a tener una manera de mirar, por ejemplo, el fenómeno migratorio ahora un poco más compleja. Ya sabemos, por ejemplo, que hay fenómenos migratorios que son como olas, pero acá también hubo una decisión política de decir como abramos las puertas, y, Sí. eso es mucho más inadministrable. Sí. Y que efectivamente nos costó filtrar y empezamos a darnos cuenta que teníamos un montón de debilidades en las policías y en las fronteras y en la capacidad de cruzar datos para saber quién es quién, etcétera, ¿no? Pero ¿qué cosas de acá a ti te hicieron volver a mirar el problema con otros ojos? Hay varios capítulos que nos muestran cosas distintas, ¿no? Como este capítulo se enfoca en distintos ámbitos, entonces en todos ellos hay alguna particularidad. Pero si tú ves alguno, por ejemplo, que sea más actual, ¿no? Cosas que estén pasando en este momento, yo diría que el del narcotráfico, que es de Valesca Troncoso, el capítulo ese sobre el narcotráfico, sobre cómo los puertos chilenos son puertos desde los cuales se exporta droga, ¿no? A puertos en Europa, en Asia. Es un capítulo muy interesante porque te explica el trasfondo, ¿no? De lo que hemos visto en estas últimas semanas, de que hay miembros, por ejemplo, del ejército, miembros de la FACH, vinculados a este traslado de la droga desde el norte del país hacia el centro de Santiago. Eso no es, si uno lo ve así tal cual como es, no es una situación aislada, no es un hecho aislado, ¿no? que es la misma figura, ¿no? Sino que es parte de un sistema, que interna la droga, que la trae a Santiago, que puede venderla, repartirla al interior de la ciudad de la región metropolitana o en la zona cercana a la región metropolitana, pero que después se exporta, ¿no? Se exporta desde puertos chilenos que, como dice nuestra autora, son puertos más eficientes, más modernos y que principalmente no generan sospechas en Europa, ¿no? Es distinto si viene de un puerto de Colombia, por ejemplo, o de un puerto de Venezuela, como un cargamento. Viniendo desde Chile, no genera esa alarma, no eleva esa alarma. Entonces, ¿no? como el narcotráfico asume estas rutas que nuestra autora llama contraintuitivas para justamente generar este proceso de exportación de droga. Y Chile está siendo empleado, o es un territorio a partir del cual esa droga sale hacia otros puertos. Sí, el otro día en una entrevista el ministro Cordero señalaba, y no solo sale por vías oscuras y secretas, sino que sale
pasado por la libreta también, utilizando herramientas que son los sistemas bancarios, o sea, como que estamos teniendo una ceguera que es más o menos grande. Bueno, el mismo ministro, ¿no? Reflejó hace unos días cuál fue este seguimiento que se hizo al dinero, ¿no? En el Tren de Aragua, y ahí quedó expuesta también esta dinámica que hay, que es una dinámica transnacional. Uno no tiene que pensar en el fenómeno del narcotráfico solamente como un fenómeno que afecta a Santiago o que afecta únicamente a Chile o que las relaciones entre Bolivia, Chile y Colombia. No, es un fenómeno transnacional, ¿no? Y hay que, por tanto, abordarlo con esa mirada. Ahora, es bien interesante entender cuál es la cara de la violencia asociada al narcotráfico. Nosotros la hemos empezado a percibir ciudadanamente desde las noticias que han causado los funerales narcos, que tienen mucha violencia, hasta las cobradas entre bandas, que también exponen mucho a terceros. Pero, ¿qué más? ¿Cuál es esa violencia tal vez un poco más sutil que está dentro de este sistema y a la que nos estamos exponiendo tal vez sin darnos ni cuenta? Exacto, yo creo que el fenómeno de la violencia del narcotráfico comenzó desde la pandemia en adelante, yo creo, y es muy nuevo y por eso nos impacta tanto. El fenómeno de la delincuencia común también, ¿no? Y los robos, los asaltos. Recientemente tuvimos la última encuesta de ENUS, que también nos muestra ese tipo de los robos a autos, los robos desde autos, los robos en la casa. Pero esos son, como tú bien dices, las formas más visibles, las que más aparecen en medio, son las más, entre comillas, espectaculares, por decirlo así, por tanto las que más nos llaman la atención y las que en muchos sentidos elevan también nuestra percepción de violencia. Pero tenemos, ¿no?, violencias también como el bullying en el colegio. Tenemos también una violencia oculta que por definición, ¿no?, se produce en espacios cerrados, que es la violencia intrafamiliar, ¿no? Tenemos una violencia que permanece o un sentido de vulnerabilidad que permanece a partir de lo que observamos son, por ejemplo, los portonazos, ¿no? Tenemos una violencia también en nuestros discursos, ¿no?, en las distintas formas en que ocupamos ese concepto de violencia en distintos espacios sociales, ¿no?, y de distintas formas. Es decir, hay la violencia en los estadios, por ejemplo, es otro fenómeno que también ha aparecido a partir de la muerte de dos jóvenes en el Estadio Monumental hace algunos meses, hace un mes aproximadamente. Es decir, tenemos un escenario donde la violencia parece estar entrometiéndose desde hace varios años ya en distintos espacios sociales, ¿no? Claro, de maneras muy sutiles primero, ¿no?, pero luego se manifiestan y hacen como un cambio de fase, así como, y entonces explota la violencia en el colegio, en la familia, en todos esos espacios. Quisiera llevarte justamente a la familia porque hemos entendido siempre que la familia es una célula central en la formación de los seres humanos. Una familia que está bien estresada en Chile, que está bien exigida, y en la que hay unas tasas de violencia bien graves, o sea, violencia contra las mujeres y también contra los niños. O sea, hay estadísticas de violencia explícita, ni siquiera pasivo-agresiva, digamos, contra los niños, que son atroces. Y entonces me encantaría saber cómo ven ustedes el rol de la familia como el primer nido donde se siembra la violencia y cómo eso tiene o no un efecto expansivo. O sea, si pensáramos en intervenir las familias, ¿podríamos atajar algo de este fenómeno? Exacto, sí, seguramente. Bueno, la familia es el primer espacio de socialización, ¿no? Como de la forma en que los nuevos individuos que llegan a la sociedad establecen sus relaciones, sus formas de interconexión, sus vínculos en el fondo, ¿no? O sea, el vínculo materno, que es muy fundamental, pero el vínculo también con los otros, ¿no? El vínculo con los amigos en el barrio, en el colegio también. O sea, la familia es un espacio de socialización primario, ¿no? Y en ese sentido es fundamental. El problema es que si en ese espacio de socialización primario la socialización parte por relaciones violentas, si el niño sufre, ¿no?, las agresiones físicas, verbales o psicológicas, ¿no?, si observa además que los adultos que están ahí se relacionan y resuelven sus conflictos de manera violenta, con agresión física, verbal o psicológica, entonces este niño aprende, ¿no?, aprende a que ese es un mecanismo de resolución de conflictos, ¿no?, y lo aplica tanto en la escuela como también lo puede aplicar en el futuro, ¿no?, cuando en su pareja, en sus relaciones de pololeo, luego en la vida adulta. Es decir, parece un fenómeno normal, parece un mecanismo de resolución de problemas normal.
se acaba el diálogo, ¿no? Se acaba la conversación en la familia, que son los elementos fundamentales que constituyen esa relación de intimidad, ¿no? Y que, como todos sabemos, ¿no? La enfocamos en la relación de afectividad, que es la constitutiva de esa relación. Eso se quiebra, eso se rompe cuando la relación en ese contexto de violencia. La violencia se transmite, en ese sentido, nos dice el capítulo, intergeneracionalmente. De todas maneras. Pero también hay una cosa, o sea, efectivamente todos los capítulos están relacionados, porque si volvemos al tema del narco, hoy día estamos viendo unas tasas inéditas de encarcelamiento de mujeres que participan de manera muy activa en el microtráfico, por ejemplo. Y cuando son capturadas, que son aparte un hilo delgado por donde se corta, digamos, esta historia, esos niños quedan abandonados. Así es. Y esos niños quedan expuestos al narco y también a la violencia. O sea, es como que... Entonces, mi pregunta iba, ¿cómo nos cuidamos de la violencia? Porque suena tan difícil, sobre todo en contextos de vulnerabilidad, parece una tarea imposible. La idea es integral, es muy difícil, es compleja porque la violencia en nuestra sociedad se ha hecho cada vez más diferenciada y cada vez más compleja, ¿no? Entonces nosotros tenemos instituciones sociales diseñadas a lo largo del siglo XX, cuando la sociedad no era tan diferenciada como lo es hoy, ¿no? Hoy día tenemos diferencias de identidad, tenemos exigencias de autonomía de distintos actores sociales, ¿no? Tenemos diferenciaciones de carácter organizacional, diferenciaciones estructurales, transnacionales. Es decir, tenemos un cúmulo de cosas y todo ese cúmulo de cosas multiplica las demandas hacia nuestras instituciones. Instituciones que fueron creadas para una época, ¿no? En que las cosas eran, por decirlo así, de manera fácil, más simples, ¿no? Donde la intervención podía ser más directa. Instituciones que se redujeron, ¿no? Que se redujeron durante la dictadura, en el caso chileno, que después comenzaron también un proceso de reorganización y de complejización para adaptarse a esto, pero que van atrás de la sociedad, ¿no? Y la sociedad hoy es mucho más acelerada, ¿no? Es mucho más exigente en la vida de cada uno de nosotros. Lo vemos, eso lo percibimos nosotros, lo sufrimos, eso nosotros todos los días con las múltiples exigencias que tenemos que hacer. Entonces, el tratamiento del problema el tratamiento del problema de la violencia es, por una parte, ¿no? Fragmentado en cada uno de estos espacios, pero también el Estado tiene una tarea de observación y de coordinación social general de ese problema. Por ejemplo, en el caso de la violencia intrafamiliar, una cuestión fundamental es que nos faltan datos, ¿no? De lo que acontece al interior de la familia, ¿no? A pesar de que en Chile hay buenos datos de muchas cosas, ¿no? O sea, como aquí nos faltan datos. Porque la gente no denuncia. Bueno, subreporte, en el caso también de la delincuencia. ¿Pero por esa razón o por otras? ¿Porque no lo estudiamos lo suficiente? Yo diría que hay que tener como un mayor estudio, una mayor investigación, no solo cuantitativa, sino también cualitativa, de cuáles son las experiencias de las personas en esos casos. En muchos casos se requiere contención, en muchos casos se requiere un seguimiento psicológico también de las familias, se requiere una atención de otro tipo, más emocional, ¿no? No solamente formal, en el sentido que la hemos hecho hasta la actualidad. Parte fundamental de la cohesión social de la sociedad en general tiene que ver también con esa vinculación emotiva de cada uno de nosotros con las instituciones en las cuales participamos cada día, con las organizaciones en las que participamos. Entonces, en ese caso, por ejemplo, para terminar esa idea, hay que tener un tratamiento especial con las víctimas, hay que tener una intervención especial con las mujeres agredidas. Y no solo con ellas, sino que también con los victimarios y los potenciales victimarios. Entonces, te fijas, la solución es más amplia. Y eso se relaciona con el colegio, además, ¿no? Y como tú decías, con esta madre que fue metida en la cárcel porque tenía microtráfico de droga y que deja a su hijo solo, ¿no? Y su hijo termina en un colegio donde hay bullying, ¿no? Y en una familia desestructurada. Y queda solo y botado y nadie lo cuida y no se alimenta. ¿Y quién lo atrapa en ese caso? Lo atrapan las redes, ¿no? Del narcotráfico, que están muy expandidas en los ámbitos barriales, especialmente del norte de Chile y en la zona poniente de Santiago. Eso me llamaba la atención, este foco sobre la concentración territorial. Efectivamente, podemos decir que hay zonas más violentas que otras dentro de nuestro país. Una de ellas sería el norte de Chile. Una de ellas el norte, o sea, hay un fenómeno de sobrerepresentación de las regiones del norte de Chile,
Tarapacá, Atacama, Que son los accesos. Arica, uno de exactamente, los accesos. sí, y Santiago, ¿no? O sea, recurrentemente en El nuestros acceso y la análisis, venta, en el exactamente, aparecen eso. Y en la región metropolitana, en el centro de Santiago, pero especialmente también lo hemos visto en las comunas de la zona poniente de Santiago. Y esto, Aldo, nos cuesta plata a Chile. Nosotros que estamos luchando por crecer un poquito más o un poquito menos, ¿cuánto nos cuesta esto? Tiene costos. Hay un capítulo que se dedica a eso, 2,1 del PIB, por ciento del PIB, es lo que calculan los autores en ese caso que nos ha costado la delincuencia en los últimos años. ¿Por qué nos cuesta? Y eso tiene costos porque por costos de salud, ¿no? Primero, ¿no? de la atención médica, costos en términos de el trabajo que se deja de hacer, ¿no? Así como de costos de productividad. Hay distintos tipos de costos que se van acumulando y entremos un asociando poco en el de salud, porque una cosa es que a ti te atiendan porque, no sé, te asaltaron y te pasó algo, pero probablemente los costos de salud más relevantes terminan siendo los problemas de salud mental que están asociados a la exposición a violencia a todas sus escalas, ¿no? Hay muchos costos relativos con eso, y eso es incremental, ¿no? Y que tiene que ver no solamente con la violencia, sino que tiene que ver también con esta aceleración de la que hablábamos hace un momento en nuestra sociedad actual, de esta abrumadora cantidad de cosas que tenemos que hacer en el día. Hay un capítulo en el libro que trata de los portonazos. Ese capítulo tiene una tesis muy interesante, que es de Salgado y Gardela. Tiene una tesis muy interesante. Ellos dicen que la situación en la cual se produce el portonazo, se produce el ataque al auto, es una situación que en tiempo no dura mucho, ¿no? Pero la percepción del tiempo, ¿no? que las personas víctimas de esa situación tienen es una eternidad, ¿no? Y es una eternidad no solo por el espacio en el cual ella se produce, sino que porque también después se va reproduciendo en distintos momentos ante situaciones similares. Si yo paso por esa calle o paso por una calle similar, recuerdo ese momento. Si alguien frena muy fuerte, o si alguien me toca la ventana. Exactamente, o si alguien está a tu lado, ¿no? El auto lo dejo, por ejemplo, porque ya no tengo ese vínculo que tenía, porque me recuerda toda esta situación de alta vulnerabilidad, de riesgo de la vida en la cual estuve. Eso requiere atención psicológica, esos son costos en salud enormes. Y no solo son costos en salud, sino que son costos también laborales, por ejemplo, ¿no? La capacidad de concentración en el trabajo, la capacidad de establecer relaciones sociales cotidianas regulares, ¿no? Cómo eso te limita, además, después, por ejemplo, en todas las conductas que te cambian, a no usar el celular en la calle, a no pasar por ciertos barrios, a no salir en la noche, ¿no? A no confiar en que un desconocido te hable. Bueno, confianza personal, ¿no? O sea, como es uno de los elementos más bajos que tenemos en Chile ya desde hace harto tiempo. Aldo, nos queda poquito tiempo, pero tú sabes que en pares e impares algo que nos importa es que pares e impares puedan coexistir de manera, lo uso muy consciente este adjetivo, amorosa. Porque pareciera que el amor, que es algo de lo que hablamos poco, porque nos suena hippie o intangible o etéreo, es una base muy concreta, muy material, que habilita o habilita sociedades, civilizaciones, empresas, etcétera, ¿no? Entonces me encantaría llevarte a la pregunta de cómo volvemos a tejer lo que la violencia ha destruido. ¿Cuáles son como los botones que podría, a propósito de la experiencia que pudieron acumular gracias a esta escritura, apretar el Estado y las personas, y que son centrales? Porque tú has hablado mucho del rol del Estado en la contención de la violencia, pero también mucha gente no cree ni siquiera que el Estado debiera existir. Entonces, no sé si me explico, como si ponemos la pelota en el piso. ¿Cuáles son los ingredientes que permiten volver a trabajar para revertir un poco los impactos de la violencia? Sí, mira, quiero partir de tu concepto con el cual partiste, que es el concepto de amor. Si uno lo define sociológicamente, ¿no? Que es el campo del cual yo vengo, el amor significa únicamente el que el otro confirme, ¿no? Aquellos elementos que yo estoy entregando como mi individualidad, ¿no? Si el otro confirma mi individualidad, ¿sí? Es de un sociólogo alemán, Niklas Luhmann, si el otro confirma mi individualidad, entonces ahí hay una relación afectiva, ¿no? Que después puede transformarse en amor romántico, pero que es un elemento fundamental que también aparecía en Maturana, seguramente tú lo conoces,
que se transforma en un elemento fundamental de las interacciones, ¿no? Y que se transforma en un elemento fundamental de la conversación, ¿no? O sea, en la conversación yo estoy asumiendo la individualidad del otro, reconociéndola, afirmándola. Ahí hay una relación amorosa, ahí hay una relación afectiva, ahí hay una relación de reconocimiento. Y para eso no necesitamos del Estado, ¿no? Para eso necesitamos, ¿no?, de una actitud de igualdad, ¿no?, de una actitud fundamental de reconocimiento del otro como un alter ego, como un otro yo, ¿no? Y cuando yo reconozco al otro como el otro yo, entonces yo puedo conversar con esa persona de igual a igual y por tanto reconocer como cierto, como verdadero, como válido todas las pretensiones que el otro tiene en su relación de comunicación conmigo. Y eso lo puedo ejercer en la familia, eso lo puedo ejercer en el trabajo, eso lo ejerzo en el barrio, ¿no? Eso lo puedo ejercer en mis relaciones comunales, eso lo puedo ejercer en el país, ¿no? Hay una amplitud constante de círculos, ¿no?, que se van ampliando, de círculos de relación pragmáticas que se van ampliando, que pueden permitir ese reconocimiento. Pero además, si yo miro desde ese lugar al otro, probablemente la misma tarea de contención, de asistencia a una persona que vivió violencia cambia, ¿no? Por Porque supuesto que cambia. lo miro de otra manera, lo comprendo, lo empatizo de cierta Exacto, manera y esa es la puedo encontrar palabra. una mejor solución, ¿no? Exacto, esa es la palabra, empatía, en el fondo. O sea, todos nosotros hemos pasado por alguna situación de violencia y si hemos tenido la suerte de no pasar por ella, ¿no?, al menos sabemos de alguien muy querido, de alguien muy cercano que sí la ha pasado, ¿no? Si uno piensa en eso, ¿no?, si uno piensa en esa relación empática, en esa relación simpatética con el otro, ¿no?, entonces uno puede ponerse en esa situación y a partir de ahí, ¿no?, comenzar a reconstruir un diálogo a partir del cual, en el fondo, ¿no?, podamos continuar ese reconocimiento y podamos expandir ese reconocimiento a una forma en que las instituciones sociales, y a esto es lo que me refería un poco antes, que las instituciones sociales tienen que tener alguna conexión más afectiva también ahora. También No tienen que basta, ser amorosas. no basta solo el dato, ¿no? También tienen que tener este reconocimiento sustantivo de las personas, en el fondo, ¿no? Yo creo que ahí es donde hay un fundamento clave de la cohesión social, que es distinto de todas las tareas que tiene que cumplir el Estado, en el fondo, en el que tiene que seguir cumpliendo siempre de contención de la violencia, ¿no? Pero hay algo en la forma. Pero hay algo también que es más micro, que es más local, ¿no? Y que donde cada uno de nosotros tiene una responsabilidad fundamental también. Te quiero agradecer mucho por esta conversación y también invitar a todos a que abran sus ojos a las otras caras de la violencia. Muchas gracias por su trabajo. Gracias, Paloma. Es una conversación tan difícil y efectivamente muy abrumadora porque vivimos en un tiempo donde recibimos esas señales todo el rato. Es difícil no imaginar que nosotros podamos ser los siguientes. Hay una sensación como de acorralamiento. Y sin embargo, pareciera que el antídoto es confiar, avanzar, dar el ejemplo en la manera en que interactuamos y esperar que las instituciones se muevan también en sectores donde antes tal vez no se habían movido, como por ejemplo la manera en la que aborda los problemas de la violencia y sus impactos en nuestras sociedades. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con más. Pares Impares fue presentado por CNN Chile y 3xI.